Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, pues buenas tardes a todos los que os vais conectando y nada, muchísimas gracias por volver a este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por acompañarme en cada encuentro. Ay, Alexandra, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad que me hace muchísima ilusión que estéis ahí al otro lado. Os lo agradezco muchísimo, ya sabéis que siempre os lo digo y bueno, pues este rincón ya sabéis que en él comparto pues a diferentes mentores y ponentes expertos en diferentes áreas relacionadas con el desarrollo personal, la formación, el emprendimiento y bueno, pues hoy estoy feliz la verdad de tener a Ovidio Peñalver. Ovidio fue maestro y profesor mío en el año 2016 con mucha gente de las que estáis por aquí, Marga, Alexandra, le tuvimos como profesor en CIPSEN, el Centro de Investigación en Valores, y bueno, yo luego le he seguido su recorrido y he tenido la suerte también en este año 2020 de tenerle como maestro en el máster de Emprendedores Online de Instituto Pensamiento Positivo y la verdad que me hace muchísima ilusión, sobre todo porque me encanta su manera de ver el mundo, su manera de comunicar, toda su trayectoria que, bueno, ahora nos contará, tiene una trayectoria amplísima, formada en coaching, en psicología, en habilidades directivas, en constelaciones familiares y bueno, pues quería que yo se lo ofrecí y de manera generosa accedió que hiciéramos un recorrido pues a través de este libro y su sistema arbóreo, que creo que es un símil del ser humano con un árbol, es un viaje apasionante a nuestro interior y que nos contara un poco, ¿no?, en qué basaba pues toda esta comparativa con el árbol, ¿no? Ovidio tiene una manera de provocar reflexión y animar a la acción a las personas y bueno, pues creo que está ya por aquí y nada, le voy a dejar que nos mande esa invitación. Bueno, se la voy a mandar por si acaso y a ver, ya está por aquí. Le envío la solicitud. Bueno, ya sabéis que se irá conectando y os... Hola, vídeo. Hola, muy buenas tardes. Un Muy placer buenas estar con tardes. vosotros, Samantha. ¿Qué tal ¿Qué tal? estás? Pues mira, muy bien. Estoy probando a ver la luz, que se me vea bien y se me oiga bien. ¿Va todo fenómeno? Muy bien, yo creo que se te Ah, ve sí. fenomenal Muy bien. y también se te escucha muy bien. Yo sobre Genial. todo pues agradecerte que hoy estés aquí en este rincón, la verdad que de verdad que me hacía muchísima ilusión volver a tenerte como al otro lado, poder aprender de ti y además pues daba la casualidad que este año te había tenido como maestro también en el máster de Emprendedores Online y siempre lo he dicho, ¿no?, que me fascina tu cercanía, tu ganas de aportar valor, de transformar a las personas. Y bueno, ya leí tu libro, que se lo he mostrado todos estos días a todos, y la verdad que me encantó esa pasión tuya, ¿no?, por el conocimiento del ser humano y ese símil con los árboles, ¿no? Y me parecía interesante que pudieras venir a ayudar, ¿no?, desde tu visión a toda esta comunidad. Bueno, pues un placer, encantado. Gracias a ti por pensar en mí para esta ocasión y encantado de conocer a tu tribu y aportar lo que yo pueda, pues genial. Así que yo voy a compartir ese viaje y estaré encantado de responder a las preguntas que me hagas y a dejarme fluir con lo que venga, ¿vale? Sí, porque es verdad que decíamos si lo íbamos a hacer pues con preguntas, pero al final decidimos que iba a ser algo fluido y un poco distendido pues para dejar un Eso es. poco pues esa improvisación, ¿no? Y esa flexibilidad. Entonces, bueno, yo les he contado un poquito el recorrido, así un poco en líneas Ujú. generales, pero me gustaría que tú les contaras para aquellas personas que a lo mejor no te conocen tanto como muchos de los que están aquí, pues que sepan quién es Ovidio Peñalver. Bueno, pues esta pregunta empezaré diciendo que es muy compleja, porque el libro empieza así, ¿no? La pregunta es ¿y tú quién eres? Y un poco la respuesta es, yo podría decir que me llamo Ovidio Peñalver, que tengo 55 años, que tengo dos hijas de 22 y 20, que llevo 26 años casado, que estudié psicología,
que me dedico a trabajar para empresas haciendo coaching, conferencias y luego también alterno esta actividad con la de psicoterapeuta. Podría decir esto, podría decir que soy manchego, conquense y podría decir incluso pues si soy religioso o no, políticamente qué es lo que pienso y qué tipo de actividades tengo, como que me encanta la bicicleta o que me encanta pasear por el campo. Y yo soy todo eso, sin lugar a dudas, pero no soy eso, ¿eh? Hay otra manera de contestar que sería que soy, pues en forma humana, aquí y ahora, esa energía universal que creo que somos todos, incluidos nosotros, los animales, las plantas, y bueno, pues que ahora tengo esta forma y ya veremos qué forma tengo dentro de unos años, ¿no? Y casi me gusta más esto segundo, más profundo, más trascendente. En definitiva, soy un buscador, soy alguien que le encanta, como bien has dicho, provocar reflexión y animar a la acción. Ese es mi reto vital y profesional y eso es lo que trato de hacer pues en todas mis actividades, sobre todo de coaching, como psicoterapeuta, como facilitador o como constelador. Eso es lo que yo creo que puedo aportar al mundo, por lo menos ahora, ¿no? En los últimos años. Fíjate qué bonito, porque yo creo que hace unos años, nosotros que venimos encima de empresas tradicionales, ¿no? Antes nos Sí, preguntaban quiénes somos y contábamos esa versión, pero creo que ahora tendemos más a buscar ese lado más espiritual, más de autoconocimiento y realmente pues mostrarnos con esa autenticidad y esa esencia, ¿no? De realmente quiénes sí, somos, qué nos apasiona, qué nos gusta, en qué vibramos, con qué nos sí, emocionamos, ¿no? Yo creo que esas sí. cosas son más las que conectan. Bueno, igual es que nos estamos haciendo mayores, Samantha. También puede No ser. lo sé, y a lo mejor ya buscamos este tipo de respuesta. Honestamente creo que es muy sentido lo que decimos y quizá es experiencia vital. Llega un momento en que te das cuenta de que tu currículum y tu bio no es lo que has estudiado, ni siquiera dónde trabajas. Eso te define, pero eso va cambiando con el tiempo y lo más trascendente es lo que sientes, lo que necesitas, con lo que vibras o lo que te gustaría poder hacer y aportar a día de hoy pues con tus clientes o en el mundo, ¿no? Y yo creo que la tribu que te escucha pues va en esta línea, ¿no? Porque al final me da la impresión de que somos un montón de soldados en el mejor de los sentidos, que cada uno tiene una misión muy parecida y lo va haciendo como puede y sabe. Por ejemplo, yo creo que lo que yo he conseguido, trato de conseguir con el libro, es lo que tú consigues con este tipo de entrevistas que haces a gente, ¿no? Y al final, en el fondo, todos creo, lo que pretendemos es invitar a la gente a que reflexione, a que crezca, a que se desarrolle y entre todos construir una sociedad y un mundo mejor. Y hasta ahí creo que coincidimos la mayoría, ¿no? Sí, yo creo que cada vez somos más los que estamos en esa línea y es verdad Mm, que tú dices una cosa, que cuando vamos cumpliendo años, a lo mejor esa serenidad, esa calma nos hace buscar otras cosas que nos llenan mucho más, ¿no? Cosas más mm, profundas, más de dentro, más del corazón, ¿no? Y poder transmitir pues con esa generosidad a otros y removerlos de alguna manera, ¿no? Que les pueda aportar pues ese valor pues para de alguna manera pues transformar y poder ayudarnos en ese camino que muchas veces pues según el momento de cada uno y el momento en que nos encontramos, pues encuentras un poco de pérdida, no sabes muy bien y todos al final tenemos que caminar por nuestra oscuridad, saber caminar claro, hacia la luz y vivir con ello y querernos tal y como somos. totalmente. Y posiblemente, fíjate, este último año con mayor motivo, ¿verdad? Porque yo creo que lo que nos está trayendo esta época post-COVID y estos confinamientos casi continuos y perpetuos es una prueba de fuego a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel más trascendente. O sea, quien más, quien menos, entiendo que de alguna manera se podrá preguntar el para qué de todo esto y aunque no haya respuesta para eso, ya que llega, cómo quiero yo que me afecte y cómo me lo quiero tomar. Y de alguna manera, pues cómo quiero enriquecerme con ello, ¿no? La famosa resiliencia. Y creo que esta es una prueba de fuego buenísima, porque la situación básicamente es la misma para la mayoría y ves que hay gente que se lo toma de maneras radicalmente diferentes, ¿verdad? Es muy curioso.
es importante eso que dices, porque al final con las cosas que nos pasan podemos hacer dos cosas. Lo único es la actitud que tomamos ante ellas. Están ahí, Claro. esas son las que son, y podemos decidir en qué lado y cómo posicionarnos, ¿no? Tomar una Mm. posición pues de aprendizaje o tomar una posición pues más de víctima, de negatividad, que al final eso es una energía que al final se va contagiando, es una energía más baja. Totalmente, totalmente. A mí esto me ha costado mucho aprenderlo. Es decir, hay lecciones que parecen muy sencillas, pero por ejemplo, una es esta. De mí no depende lo que ocurre, únicamente depende el cómo tomo yo lo que ocurre o qué quiero hacer con lo que ocurre. Otra que he tardado mucho en aprender es, he estado empeñado muchos años de mi vida en cambiar cosas de los demás, ¿no? Comportamientos o actitudes de algunas de mis hijas, de mi mujer, de algún colaborador mío, de algún jefe mío, de algún cliente. Y llega un momento en el que me he dado cuenta que la única manera de que pueda cambiar la relación con esa persona, incluso esa persona, es cambiando yo la forma en cómo me dirijo a esa persona, que una vez más es lo que depende de mí. El qué te digo, el cómo te digo, cuándo te lo digo, de qué forma, y probablemente cambiando eso en mí, luego es mágico cómo cambia el comportamiento de la otra persona hacia mí, ¿verdad? Entonces, una vez más es curiosamente un poco egocéntrico, es ponerte tú en el centro para decir, oye, no es mágico que por pensar que las cosas quieras que cambien van a cambiar. Lo único que depende de ti es cambiar tú en tu comportamiento, y cambiando tú en tu comportamiento quizá provocas cambios en los demás, ¿no? Y ese bonito egocentrismo lo que provoca al final es una gran humildad de decir, tú no puedes cambiar ni eres quien para cambiar a nadie, porque probablemente no estás admitiendo a la otra persona como es. Entonces, este segundo aprendizaje a mí me ha costado mucho también aprenderlo. Fíjate que dices ahí, y además en el libro, ¿no? Tú te muestras, tú lo dices, te desnudas, ¿no? Porque al final, Mm. pues esas preguntas que haces al lector también las contestas tú, ¿no? Y esas reflexiones al final, pues vamos arrastrando lo que tú dices, pues muchos patrones y muchas creencias que nos hacen ser como somos o nos hacen ser pues más controladores o más rígidos o menos permisivos, y eso muchas veces nos hace sufrir, ¿no? Porque estamos ahí muchas veces en el control y no Sí, nos dejamos llevar por la vida, no nos abandonamos a fluir, ¿no? Intentamos, sí. y eso que dices tú es importante aprender, ¿no? Yo creo que debemos aprender que a veces hay que dejarse llevar y fluir y no intentar controlar todo. Fíjate que un poco la motivación del libro, el viaje hacia ti, es precisamente un viaje de introspección, ¿verdad? Donde yo creo, después de haber estudiado varias disciplinas y por mi propia experiencia, que ni somos una tabula rasa, y más ya con cierta edad, donde a partir de ahora podemos hacer lo que queramos. Y a mí me raya mucho esto de un coaching malentendido, muy yankee, en el peor de los sentidos, de decir, joder, piensa en lo que quieres, piénsalo con fuerza, que va a ocurrir, pídele al universo y te lo va a traer. Y te lo va a dar. Entonces, yo no sé si porque soy muy manchegote o muy de tierra, digo, bueno, está bien, hay que pedirlo, pero luego hay que trabajárselo, ¿verdad? Y no solo por pedir, pues la cosa va a venir. Es decir, ni creo que seamos una tabula rasa, que a partir de ahora podamos cambiar de 0 a 100, porque creo que tenemos ya una constitución y tenemos unas inercias que nos determinan en gran medida. Ahora bien, de la misma manera, tampoco somos indeformables, es decir, da igual los años que tengas y las raíces que tenga el árbol que tú eres a día de hoy, que puedes podar ramas, que puedes incluso talar en un momento dado el tronco y se regenera, y que incluso hay árboles, como digo, que a lo largo de un año en Centroamérica, por ejemplo, se desplazan hasta 2 metros, porque tienen unas raíces que son como arbóreas, y unas se van cortando y otras van avanzando, y bueno, son árboles que se pueden mover. Con esto lo que quiero decir es que creo que hay una síntesis entre lo que traemos, hay que ser consciente de ello, que además es muy multivariable, y lo que podemos llegar a conseguir, que en parte podemos hacerlo, ahora bien, con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, hay modelos que dicen, joder, tú ya estás predeterminado y lo que te ocurre es porque está escrito no sé muy bien dónde, en el destino, Sí, o porque, o sea, no creo en eso al 100%. Ahora tampoco creo que puedas conseguir cualquier cosa solo con imaginártelo. Porque, bueno, además de que hay que trabajarlo, es que hay cosas en las que tú ya te va a costar mucho conseguir después de tantos hábitos y quizá años de experiencia. Entonces, el viaje hacia ti lo que persigue precisamente es eso, es mirarte
encontrar unos valles y unas cascadas maravillosas que probablemente tenemos dentro y que no somos conscientes de ellas, y eso hay que revivirlo. Y también, ¿por qué no?, el tener cierta valentía y arrojo de bucear en algunas cuevas que también están en ese viaje hacia ti, que están bien tapaditas y que están oscuras, porque son parte de ti. Tenemos muchas luces y tenemos sombras. Entonces creo que a partir de ese reconocerte, saber de dónde vienes y cómo eres a día de hoy y cómo eres percibido por los demás, es mucho más fácil iniciar el viaje del presente al futuro, para ver qué quiero llegar a ser y cómo lo voy a conseguir. Entonces es una transición como muy lógica de pasado-presente para proyectarte en el futuro. Eso es lo que persigue este libro con el modelo arbóreo. Las raíces serían de dónde vengo, y ahora si quieres podemos profundizar en ellas. El tronco y la copa es qué es lo que muestro yo a día de hoy ante los demás. Muy interesante también analizar cuál es mi contexto y ecosistema, es decir, en qué bosque, es una forma de hablar, me ubico, y no es lo mismo sentir que estoy en un bosque muy nutrido de alta montaña a pensar que soy un árbol de ciudad que está en un parque con un tronco pequeñito, a sentir que los árboles que hay alrededor mío son de mi misma especie, o que estoy en un jardín donde hay árboles de distintas especies. Todo esto es muy simbólico. Y luego, una vez que tengo claro eso, la idea es decir, vale, muy bien, pues ahora proyéctate en el árbol que te gustaría ser y en el ecosistema en el que te gustaría estar. Ahora bien, si eres un pino, pues vas a seguir siendo un pino, no puedes pasar a ser, no sé, un sauce llorón, ¿vale? Entonces todo con cierta limitación es modificable, creo yo. Fíjate, has dicho cosas ahí muy interesantes. Yo me había apuntado aquí que al final este libro requiere, yo creo que conciencia, requiere compromiso, requiere también compasión por uno mismo, perdón, porque al final la respuesta está en el origen y muchas veces luchamos contra nosotros mismos con esa oscuridad, y quizá lo que debemos de hacer es buscar, observar esas raíces, ese linaje, esos Sí, ancestros, ¿no? Que hay que agradecerles, porque al final sí, ellos estarían orgullosos de vernos como somos, y que obvio, sigamos evolucionando y que sigamos claro, trabajando para mejorar y dejar una mejor claro. versión de nosotros mismos. Una de las principales raíces que nos constituye son nuestros ancestros, tanto por línea materna como paterna. Es muy interesante bucear y analizar de dónde venimos para buscar creencias conscientes e inconscientes que nos determinan, fidelidades inconscientes, averiguar de dónde viene nuestro nombre, a quién nos dicen que nos hemos parecido, y de hecho nos parecemos. ¿Por qué? Pues porque determinan muchísimo. Cualquiera que conozca o haya ido a temas de constelaciones familiares, o que haya leído temas de psicogenealogía, es consciente de cómo nos determina, digamos, nuestra tribu, nuestro clan, de manera consciente e inconsciente, ¿verdad? Pero tenemos otras muchas raíces que nos determinan, y mucho. Por ejemplo, otra es la puramente genética. Es verdad que estamos predeterminados a determinado tipo de enfermedades, o tenemos unos genotipos que, según el ambiente en el que nos movamos, pues muestran un fenotipo de un tipo u otro. Esto es algo que estructuralmente nos determina en el color de los ojos, en que el pelo se te pueda caer o no, y en tu estructura muscular y ósea, en tu predisposición a enfermar. Ahora luego va a influir mucho el tipo de alimentación y vida y hábitos que tú tengas. Al final es una combinación, ¿verdad?, de herencia y ambiente. Pero además de los ancestros y además de tu constitución y de tu carga genética, a veces olvidamos mucho el entorno perinatal, es decir, esos meses previos al nacer, obviamente la gestación que haya tenido nuestra madre, y el ambiente y el cuidado que haya tenido y cómo nos haya estimulado y cómo se ha alimentado. Pero luego es fundamental el tipo de parto que tuvo nuestra madre y cómo vinimos al mundo, si antes o después, con qué peso, si fuimos amamantados o no, si tuvimos que ir a la incubadora o no, y cómo fueron esos primeros meses de vida. Esa es otra raíz que muchas veces ni conocemos. Mucha gente no sabe cuánto pesó al nacer, y si nació a término, antes o después, incluso si tuvo que ir a la incubadora o si tomó el pecho de su madre. Bueno, pues esto es algo que nos determina en parte la persona que somos hoy. Pero hay otra raíz que tiene que ver con esas primeras experiencias
de la infancia y la juventud, es decir, hasta los 14 años se configura básicamente nuestra forma de ser y nuestra personalidad, el tipo de apego que tuvimos, si nos sentimos abandonados, qué hermanos hemos tenido, en qué orden hemos nacido, si sentimos que fuimos deseados, si querían que fuéramos varón o hembra en este caso, las primeras experiencias, incluso traumáticas que hayamos podido tener, cómo nos hemos llevado con nuestros hermanos, en la guardería, si es que fuimos, o en el colegio, ahí es donde aprendimos a compartir y a competir, y con nuestros hermanos también, hasta nuestros primeros noviazgos, cómo fueron nuestras primeras relaciones sexuales, es decir, ahí hay 12 o 14 años de vida que determinan en un 60%, diría yo, el tipo de persona que seamos hoy, tengamos 30, 40 o 70 años. Pero hay más raíces, el barrio donde te has criado, los valores que te han transmitido tus padres en el cole, en el barrio, el sistema socioeconómico y cultural en el que nos hemos criado, pues no es lo mismo nacer en Occidente que en Oriente, que en una clase media alta, que alguien que haya pasado necesidad, que haber tenido unos padres que políticamente son muy activos y o religiosamente o no lo son. Entonces, fíjate que estoy relatando un montón de temas que al final dices, es como que el ser humano es una fórmula que tiene un montón de elementos, que unos tendrán un peso específico mayor o peor, mayor o menor, ¿no? Pero al final, somos un conjunto tan rico, y luego, ¿por qué no meter otra variable más que pueda tener que ver con quien espiritualmente crea que en esta vida estamos recuperando y o sanando y o mejorando algo que pudiéramos hacer en otra vida, al margen de que creamos en ello o no? Yo soy de estar muy abierto a todo esto, aun siendo científico como psicólogo que soy, pero estoy muy abierto a este tipo, digamos, de hipótesis o teorías. Incluso, ¿por qué no? El que sea muy religioso cree que está destinado, predestinado el día que voy a morir, cuándo y cómo. Bueno, pues al margen de que creas en ello o no, pero esa sería otra raíz. A qué hemos venido al mundo, si estamos predeterminados o no a algo. Entonces todo eso lo metemos en una coctelera y aquí tienes el árbol que eres tú hoy en día. Tú fíjate qué bonito y qué apasionante, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, que te dedicas a eso, por aquí preguntan, ¿cómo colocas todo eso? Hay una herramienta que es el genograma, ¿no? Que Sí, te ayuda también a definir un sí. poco, pues, todas esas raíces. A ver, de cara a la raíz de la genealogía, el genograma precisamente es hacer tu árbol genealógico, que también se conoce de esta manera. La psicogenealogía estudia todo esto y, bueno, pues hay autores que con tu árbol genealógico pues tratan de lanzar hipótesis de por qué cosas que te ocurren hoy pues tienen que ver con algo que pudieran haber hecho y o vivido tus abuelos, tus tíos abuelos, pero por ejemplo a nivel económico, la profesión a la que te dedicas, o determinados comportamientos que a veces no tienen una explicación muy clara de lo que es tu vida, vamos a decir así, biográfica, cuando algo no se puede explicar, por algo que haya ocurrido en tu vida actual, es una hipótesis muy interesante decir, joder, hasta qué punto mis familiares pueden tener que ver en esto, aunque sea de manera inconsciente. Entonces el genograma ayuda a esto, pero hay un montón de temas que nos definen y que nos ayudan a entender quiénes somos. Por ejemplo, la copa, las raíces, podríamos decir que son el tipo de vinculación que yo tengo con el resto de la sociedad, los roles que yo juego. Yo puedo jugar el rol de hija y o de hermana, pero no es igual pequeña que mayor, o puedo jugar el rol de empresario o de funcionario o de vecino activo que es presidente de su comunidad, y o puedo ser montañera o puedo ser... Entonces al final tú dices, joder, tú no eres una única Samantha. Samantha es como muchas pistas de un circo que se van encendiendo luces, y a veces está la Samantha amiga, la Samantha hija, la Samantha nieta, la Samantha trabajadora. Entonces al final dices, madre mía, hay gente que tiene una copa, que tiene muchas raíces y tiene un montón de roles que juega activamente y un montón de relaciones, y hay gente que su árbol es una forma de hablar, tiene 3 ramas y poco más. Bueno, pues sobre todo ahora, en época de pandemia, a todos la copa se nos está estrechando muchísimo. Aunque online nos podamos relacionar con un montón Sí, de gente, pero es como que estamos
interactuando mucho menos en nuestros distintos roles sociales y nuestro árbol se está quedando más estrechito, más pequeño y al tener menos ramas y menos hojas captamos menos sol y es que físicamente tomamos menos el sol porque salimos menos. Entonces no hay tanta fotosíntesis ni tanta energía que a su vez nutre las raíces y esas raíces que cogen nutrientes las llevan a la copa. Entonces, al final, nuestros árboles se están empequeñeciendo un poco este último año y hay que cuidarlos. Efectivamente. Fíjate qué interesante eso que dices, ¿no? Porque fíjate, lo vinculo un poco pues con el tipo de eneatipo que somos, ¿no? Muchas veces el que es Sí, más relacional, pues es verdad que va a tener una copa pues con muchas ramas, ¿no? Y en estos sí, momentos pues está como más necesitado sí, de comunicar de alguna manera porque necesita nutrirse de otras relaciones y de otras sí, personas, ¿no? Los que somos más abiertos, pues nos gusta, sí, tenemos esa apertura de aprender, de enriquecernos de la diversidad, pues a lo mejor lo necesitamos. Hay otros, pues que serán otros árboles que estarán, sí, pues lo que tú dices, ¿no? Porque a lo mejor su manera de ser o de entender o su enatipo, pues es una persona que es más suya, más hacia adentro, justo. no necesita esas relaciones externas. Entonces me venía un poco esa comparativa Sí. también. Pues a mí, según lo cuentas, claro, como me encanta la naturaleza, los árboles y los bosques en concreto, efectivamente yo estoy viendo que es como los eneatipos o cualquier otra disposición de personalidad o tipología que pueda haber de formas de ser, ¿verdad? Es verdad, pero fíjate, el eneatipo, tú tienes una tendencia, pero luego el entorno hace que saques lo mejor de esa tendencia o lo peor, o sea, tiene como mucho rango de actuación. Bueno, pues esto es un poco igual, es decir, no es lo mismo un árbol que está solo, y de hecho tú lo ves, de vez en cuando hay paisajes donde ves un árbol que está solo, y eso serían algunos eneatipos de gente que Sí. ahora la está gozando, porque no necesita ese contacto social o lo necesita mínimo, y es como en el invierno, te metes hacia adentro, en casa, contigo, joder, estás Ahí tan a en tu gusto. zona. Ahora, hay otros árboles que necesitan estar en un bosque como con una alta densidad de población de árboles. Entonces, claro, ahora mismo lo están pasando mal porque lo virtual no termina de suplir lo relacional y lo físico por mucho que queramos, ¿verdad? Entonces, esos árboles necesitan de contacto. Pero luego otro tema muy interesante es, y mi contacto es con árboles que son de mi misma especie. Yo, por ejemplo, me relaciono solo con gente más o menos de mi edad, que sean latinos, en castellano y casi que piensan política y religiosamente como yo y con gente de mi nivel socioeconómico, y es que creo que todo el mundo es así. O yo realmente soy un árbol que lo que tengo alrededor son gente de otro tipo de orientaciones sexuales, de otras edades, culturas, religiones, porque claro, no es lo mismo un pinar que un árbol que puede ser un pino, pero que tiene alrededor especies muy variadas. Entonces, la pregunta que yo le hago a quien nos escucha es, ¿en qué tipo de bosque sientes que vives tú? ¿Mm? Fíjate que eso me conecta con Zipsen, ese curso en el que yo recuerdo que éramos 300 personas y Sí, cada uno, además, éramos pues de una ideología, una educación diferente, una claro. condición social diferente y decíamos, ¿cuánto enriquece la diversidad? Porque al final todos Uf, éramos diferentes y a lo mejor tú en claro, otro contexto decías, pues yo a lo mejor con esta persona a lo mejor no habría establecido ese vínculo tan bonito y claro. al final esa relación tan cercana y con tanta empatía te hacía pues acercarte y que te Sí. conocieran más otra gente que a lo mejor son amigos tuyos de toda la vida y que no te conocen tanto como nos podíamos conocer allí, con Es esa que eso, profundidad. hay gente que eso lo consigues viajando, ¿verdad? Y sobre todo viajando a otras culturas y viajando te encuentras ante situaciones inéditas en tu vida que hacen sacar lo mejor de ti, lo peor, te sacan de tu zona de confort y hacen que tú mismo te redescubras. Ahora, cuando tú no viajas física y literalmente hay otras maneras de viajar. Y otra manera de viajar es precisamente haciendo talleres de este estilo con gente de lo más variopinto. Y Zipsen ha sido un ejemplo, por supuesto que sí, o IPP, como bien sabes, donde te encuentras gente de lo más variopinto, con lo cual otra manera de viajar, lo que pasa es que esa es más solitaria, es leyendo mucho, porque leyendo te vas, incluso novelas, ¿no? Te vas a otras culturas, a otras vidas. Entonces, hoy en día, aún no pudiendo viajar, sí que podemos viajar. Y es conveniente que viajemos, porque si no nos vamos a quedar viendo con tus convivientes 4 series y sentados todo el día y es que literalmente nos podemos atrofiar un poquito, ¿no? Entonces hay que tener Sí, cuidado para que el árbol eso no es se verdad. seque
porque se queda como la mojama. Al final hay que pensar de qué nos nutrimos, ¿no? Cada día. Yo creo que Sí, es importante, ¿no? Ver, pues sí. nutrirnos de cosas diferentes que nos hagan crecer. Mira, y aquí pregunta una compañera del máster, además, dicen, ¿qué tipo de bosque siento que vivo? ¿O qué tipo de bosque me atrae? Si puedes dar alguna pista. Bueno, pues mira, hay una visualización que hoy es complejo hacerlo, pues porque hay gente que se va metiendo y alguno sale, pero es una visualización que yo invito, porque está íntegra, dura 15 minutos, y si os metéis en el maratón de coaching del Ayuntamiento de Las Rozas, de este año 20, no, del 19, que fue presencial, fue el último presencial, tuve el honor de que me invitaran y hice una visualización colectiva ante un montón de gente y ahí hay una visualización de todo lo que estamos comentando aquí. Es como un resumen muy vivido y muy vívido de lo que es el modelo arbóreo en el que se basa este libro del viaje hacia ti. Entonces invita a que sientas con preguntas esas raíces, cómo es tu tronco, cómo es tu copa y luego el tipo de bosque en el que te encuentras o de ecosistema. Y entonces invito a quien haya hecho esta pregunta a que pueda hacer esta visualización porque en vez de teorizar, aquí lo bonito, esto es muy de coaching, es que seas tú misma o tú mismo quien de alguna manera te sientas en cómo es tu bosque actual. Yo particularmente podría decir, y efectivamente en el libro yo, como hago preguntas y a veces comprometidas, contesto cómo es eso en mí con el ánimo de dar pistas al lector, como diciendo, joder, ya que te invito a la reflexión, es el equilibrio entre dar y recibir, muy de las constelaciones. Qué Oye, pues bonito. yo doy y luego tú. Entonces, yo particularmente siento que vivo en un bosque que es muy nutrido, que tiene muchos árboles, porque yo soy muy social como tú, Samantha, y tengo como muchos roles que juego simultáneamente, facilitador, conferenciante, psicoterapeuta, coach, pero luego tengo varios grupos de amigos y soy activo y monto en bici los domingos, y en ese sentido pues tengo muchas ramas y mucha copa. Cuidado con esto, porque a veces los árboles de tanto peso viene luego la nieve y se les Sí, sí. tronchan porque es que terminas agotado, ¿eh? Cuidado con eso. Pero en mi caso en concreto, siento que mi bosque, si yo soy un pino, que de hecho me siento un pino, siento que la mayoría son pinos. ¿Por qué? Pues porque joder, no hablo bien otros idiomas, me cuesta relacionarme con gente de otras culturas y eso que por mi profesión, sobre todo de psicoterapeuta, pues tengo gente de otras orientaciones, de otras ideologías, de otras edades, pero no dejan de ser todos latinos o españoles la mayoría. Entonces yo siento que mi bosque es muy monocolor. Y entonces en mi bosque ideal, en la siguiente vida, no sé, o en esta, si termino de aprender idiomas, pues me encantaría estar en un bosque mucho más variado. Es una forma simbólica de hablar, ¿vale? Pero a la persona que ha hecho esta pregunta, además de que lo piense, pues le invitaría a que hiciera, que lo busque en Google, que busque esa visualización y que la haga. Y luego lo Luego la voy dibuje. a compartir, se la Sí, compartiré. Y mira qué interesante también, porque al final nosotros ahora mismo podemos ser un árbol, pues tal y como nos vemos, pero a lo mejor queremos ser otro tipo de árbol, pues queremos al claro, final, los que somos muy sociables, pues a lo mejor decir, es que a lo mejor no necesito tanta copa, a lo mejor claro. necesito recortar y quedarme solo pues con esas copas que me nutren más y al final no cargar tanto peso, ¿no? Al final pues tú vas viendo y vas Claro, evolucionando, al final es como el propósito, tu vida va cambiando y al final también ese propósito a lo sí. mejor no siempre es el mismo, tú vas evolucionando también con él. Aquí, según lo dices, se me vienen dos ideas, ¿no? La primera, que efectivamente una cosa es el árbol que tú sientes que eres y el bosque en el que estás, y otra es, que es la segunda parte del libro, ¿verdad? Vale, y ahora, ¿qué tipo de árbol te gustaría ser y en qué bosque o ecosistema te gustaría estar? Sabiendo que a ver, esto es un juego que hacemos. Yo me siento un pino y me puedo imaginar que soy un sauce llorón o al revés, pero la realidad es que si soy un pino, soy un pino. Entonces lo que podré hacer es podar o lo que podré hacer es limpiar, pero probablemente mi naturaleza de pino ya me acompañe de por vida. Es esa limitación estructural que digo que tenemos y sobre ella podemos cambiar y autoliderarnos hasta cierto punto. Donde sí creo que podemos cambiar más es en el tipo de bosque en el que yo me quiero encontrar, porque ahí puedo reducir mis relaciones y o aumentarlas a otro tipo de entornos. Entonces ahí sí creo que tenemos más libertad de acción. Según estabas contando esto,
yo me he basado mucho en una corriente de la psicología que se llama la ecopsicología, que mezcla la ecología y la psicología, y lo que viene es a decir, joder, ¿qué podemos aprender de la naturaleza, que es muy sabia, que ha vivido situaciones muy complejas y que se repone a ellas, y qué podemos aprender de animales, de plantas y de la naturaleza en general y llevarlo a la psicología humana, ¿verdad? Entonces, un clásico es aprender de las estaciones. Yo viví hasta mis 22 años en un segundo de un séptimo, en una calle muy pequeñita. Mi casa era prácticamente interior toda ella, y yo no he aprendido a reconocer, así lo digo, lo que son las estaciones hasta bien mayor. Es decir, y yo pues iba un fin de semana a la casa de campo porque me llevaba mi padre siendo niño, y vale, veía la casa de campo, pero como que no era consciente de por dónde salía el sol, por dónde entraba, qué diferencia hay entre la primavera, el otoño, el invierno, el verano. Y bueno, pues esto, cuando me vine a vivir, ahora vivo en Las Rozas, en un sitio muy luminoso, porque lo mío era casi claustrofóbico de haber vivido sin luz natural. Me ha cambiado la vida. Pero me ha cambiado la vida no solo por estar conectado, sino por comer y hacer lo característico de la estación en la que me encuentro, sino psicológicamente. Es muy bonito también pensar, y en esta visualización que veíamos antes viene la pregunta de, a día de hoy, al margen de que estemos ahora en invierno, ¿tú dónde sientes que estás? ¿Sientes que estás en primavera, en otoño, en verano o en invierno? Porque cada estación simbólicamente tiene que ver con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, estás cerrando cosas, estás abriendo cosas, estás en la plenitud de muchas cosas, estás ahora en invierno queriendo estar en invierno, descansando, metido hacia ti, porque luego de ahí vendrán nuevas ideas. Entonces es probable que a lo mejor en términos de trabajo me sienta en primavera, sin embargo en mi relación de pareja estoy en invierno, sin embargo con la relación con mis padres estoy en otoño. ¿Te das cuenta? Entonces es muy rico simbólicamente analizar el tipo de relaciones que tengo con las estaciones del año. Y si quiero que siga estando esa estación o quiero que haya otra. Y esto invita también a un plan de acción, ¿no? Pues es interesantísimo. Además, fíjate que incluso cuando llegamos al otoño, ¿no? Al final, pues vemos como las flores, como los árboles, al final nosotros incluso necesitamos desprendernos de aquellas cosas que no nos suman, ¿no? Sí, Entonces, al final, si hacemos esa comparativa, pues con la naturaleza, ¿no? Con la sí. madre tierra que al final, pues nos Mm-hmm. va nutriendo, ¿no? Desde pues llenarnos, ¿no? De esas respiraciones, de ese contacto con los árboles, con el exterior. Al final aprendemos muchísimo porque a lo mejor no estamos en todos los momentos, la Claro, emocionalidad no es la misma, ¿no? Entonces claro. compararnos con la naturaleza yo creo que nos ayuda pues a entender esa evolución que también nosotros necesitamos, ¿no? Como seres humanos. Sí, fíjate qué ejemplo más bonito hemos tenido hace nada con las nevadas, por lo menos aquí en el centro, en Madrid y en Castilla y León, en algunas partes de España, ¿verdad? Entonces, es muy bonito porque se han roto ramas, a mí me da mucha pena. Pero por otro lado, esa era la poda natural antes. Y luego venía el viento y se llevaba esas ramas y hacía que esos árboles brotaran kilómetros más allá. O venían las aves y se llevaban el fruto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones, si somos como un árbol, por desgracia, viene bien que caiga una nevada. Probablemente el COVID sea una gran nevada que nos ha tronchado alguna de nuestras ramas. Y ahora lo que tenemos que saber es esa poda obligada que nos llega, cómo reutilizarla y cómo con resiliencia salir más fortalecidos de ello. Esto es como cuando te despiden de un trabajo o te deja tu pareja y probablemente pasado un tiempo digas, joder, menos mal que aquello ocurrió. Entonces la naturaleza que es sabia, fijaros cómo se repone de cualquier tipo, digamos, de trauma que pueda haber. En ese sentido tenemos Fíjate, mucho que aprender. yo voy todos los días, tengo la suerte de ir a trabajar andando y de llevar a mis hijos al colegio andando y todos los días paso por un camino de árboles y claro, todos estos días yo les digo, están, el árbol es fuerte, es alto y entonces lo que ha resistido es lo más fuerte y lo que necesitaba desprenderse es lo que ha caído. Y entonces ellos, claro, ellos lo entienden así y Claro, así es, ¿no? En la vida al final no necesitamos cargar con todo y esas cargas que nosotros muchas veces nos ponemos, ¿no? A veces es necesario soltar, que pasen cosas y no ir contracorriente, sino confiar también en la vida, en las cosas que la sí. vida nos va mostrando en el camino. Y fíjate, hay algunas culturas y religiones, es que es muy curioso, ¿no? Que cuando la gente ya alcanza cierta madurez,
en la India en concreto, bueno, pues tenemos esos sabios que ves en la calle que han abandonado todo. Abandonan su patrimonio, abandonan sus pertenencias, incluso su familia, que nosotros podemos no entenderlo, ni hay por qué entenderlo, pero sí que es un buen gesto el decir, joder, hemos estado media vida acumulando, teóricamente ahorrando, comprando una casa quien pueda, teniendo ropa, y luego llega un momento en que, fíjate, lo suyo es desprenderte de todo ello para conectarte verdaderamente contigo y con lo que ya eres, que eres el universo, ¿no? Es como que ahí pasas de ese ego a ese ser profundo. Es como cuando el árbol también, por decirlo de alguna manera, llega un momento en que ha muerto, pero no ha muerto, porque ese árbol que somos todos nosotros de alguna manera va a ser pasto para animales y va a ser nutrientes para la tierra y ha dejado un montón de semillas por ahí. Entonces es como que la muerte, y eso la naturaleza se empeña en demostrárnoslo diariamente, la muerte es vida, ¿verdad? Es decir, el invierno, que teóricamente es muerte, lo que hace es que prepara luego una primavera bestial. Entonces, psicológicamente es muy bueno estar en invierno de vez en cuando. No podemos estar en primavera permanentemente. Fíjate, eso siempre lo dice mucho Sergio, ¿no? Pone mucho también esa comparativa, ¿no? Lo hace, si siempre ganáramos partidos, al final perderíamos esa emoción, ¿no? Yo creo que al final las emociones están por algo, pues igual que el miedo está ahí. Esa sombra nuestra que debemos abrazar, nosotros somos luz y sombra y al final, pues si nos desconectamos de nosotros mismos, al final es que rechazamos esa sombra y esa sombra es parte de nosotros pues para poder avanzar, no hay que abrazarla para al final lo que tú dices, yo creo que desapegarnos de todo para conectarnos con nosotros mismos, con esa esencia y con ese amor que somos. Sí. Mira, otro tema que me llega según vas comentando es que estamos mucho más unidos a los demás árboles de lo que sabemos. Ahora hay una charla TED por ahí, no recuerdo el nombre de esta mujer, es una bióloga canadiense que se ha especializado en ecosistemas arbóreos y desde hace 20 años ya se empieza a ver que muchas raíces de árboles, incluso de distintas especies, están unidas entre ellas, pero además a cientos y kilómetros de distancia. Y en los experimentos que se hacen cuando hay un árbol que empieza a enfermar o que por lo que fuera no tiene tanta luz como los demás, es alucinante ver cómo otros árboles le pasan nutrientes. Es como que hay una malla de interconexión colaborativa, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta, que hay una película que es Avatar, que de una manera un poco exagerada, si queréis, pero muestra esto clarísimamente. Y entonces hay como unos nodos que ya no solamente diría que te conectan con tu familia, que es obvio, y con tus amigos, sino que nos conectan realmente con todo lo demás, es decir, con el resto de seres humanos y con animales y con la madre tierra, donde al final una de las cosas, creo yo, que yo por lo menos he aprendido. A mí me pegó muy duro el COVID a finales de marzo y estuve hospitalizado, no tuve que ir a la UCI, pero sí que tuve neumonía y estuve con oxígeno en la habitación y es la primera vez que yo he temido por mi vida porque lo pasé muy mal. Bueno, pues ahí lo que yo retomé, o más que retomé, tomé por primera vez fue conciencia de especie, de seres humanos, como diciendo, joder, y al final da igual que opines en política, en religión, y yo soy manchego, y yo soy español, y muy orgulloso, y soy europeo, y soy lo que tú quieras. Pero por encima de todo eso, yo creo que la pandemia nos está poniendo como diciendo, macho, que somos seres humanos, da igual hombre, mujer, da igual asiático, que blanco, que negro, que religioso, que ateo, joder, y entonces fue muy bonito, pero de la misma manera, al sentirte especie, yo me siento más cerca de los animales y de los vegetales, ¿no? Es como decir, joder, que por lo menos para mí fue un insight, fue un descubrimiento no solo racional, sino como muy vital. Me encantó ese aprendizaje. Además escribiste el libro, ¿no? Se publicó en marzo, ¿verdad? Bueno, el libro estaba ya casi escrito después de la primera parte de pandemia. En verano joder, me vino muy bien que no me lo hubieran publicado, porque este libro además ha tenido una vida, este libro le ha costado mucho salir a la luz y creo que ha salido cuando tenía que salir. Y no encontraba editorial. A ver, encontraba editoriales, pero que me pedían dinero por publicar el libro. Y por una cuestión un poco de orgullo dije, no, coño, para eso autoedito, pero
quiero hacerlo por una editorial que lo pueda distribuir más fácilmente y no yo por Latinoamérica y no sé, y prefiero que sea así, hasta que al final encontré la editorial Colima. Pero fíjate, la encontré cuando me dio tiempo, después de haber pasado esto del COVID en verano, a terminar de perfilarlo. Con lo cual, cuando salió el libro, salió como mucho más actualizado. Que este es otro aprendizaje muy interesante, o por lo menos yo quiero tomarlo así. Hay veces que hay que esperar a lo que los griegos llamaban el dasein, que es como el momento oportuno. No es el tiempo del kairos, del cronos, sino que es, joder, pues no lo sé. Yo quiero creer que eso fue así y vino muy bien. Entonces, a veces la impaciencia no es buena, hay que esperar al momento oportuno. Es como podar un árbol. Joder, pues hay que saber cuándo podarlo porque si no te lo cargas. O cuándo trasplantar una planta de un lugar a otro. Entonces, la paciencia creo que es algo que los árboles nos enseñan muchísimo también, ¿no? Fíjate, aquí pasó por aquí Marcos Cartagena, que seguro que le conoces porque él escribió el sistema Hanasaki, ¿no? Y nos habla, pues, Sí, pues de allí como al final pues esa paciencia y ese mimo en cada actividad, ¿no? Pues en esa ceremonia del té, sí, en eso les sí, mantiene, ¿no? Tan sí. activos, les mantiene con ese kaizen, ¿no? Tener un porqué cada día, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante al final, pues cuidar las cosas con ese mimo y sin esa impaciencia, ¿no? Que ahora en este mundo tan todo es tan inmediato, todo es para allá, creo que nos hemos un poco perdido, ¿no? En ese camino. Creo que al final Sí. las cosas tienen que tener más acompañamiento, más cuidado, más delicadeza. Creo que eso las hace ser más especiales y que sea el momento cuando tenga que ser. Totalmente de acuerdo. Y una vez más, creo que el COVID nos ha traído, ya que ha llegado, no quiero utilizar un lenguaje belicista, que curiosamente el otro día escribía sobre eso, porque el lenguaje genera realidad, como bien sabes tú como coach Sí, ontológica que eres, ¿no? Y es verdad que los medios se empeñan en hablar de la batalla, del estado de sitio, ojo, es como una batalla, una pelea, y entiendo que de alguna manera sí lo es, pero por otro lado, joder, esto que tú dices nos lo ha traído el estar confinados de alguna manera. Si tú quieres aprovecharlo para leer y o escribir y o mirarte al espejo o hacer un viaje de introspección para reconectarte con tus hijos y o con tu pareja, y a lo mejor terminas rompiendo con ella, pero es que ha llegado un momento para decir, joder, es que si no estoy a gusto con una persona en una situación así, igual es que mejor no estar con ella, pero a lo mejor he redescubierto estar con una persona que antes, por estar tan estresado viajando, pues si es que la tenía al lado, la miraba pero no la veía. Y la relación con los hijos exactamente igual. Ahora es cuando estás echando de menos de verdad lo que no puedes hacer. No lo haces porque toca, no, no. Ahora es cuando echas de menos unos grupos de amigos y otros no. O una actividad y otra no. Entonces, curiosamente, esto es como un recolocarte. Es que sé yo, es como un megavendaval o un fuego en el monte que por desgracia, joder, pues remueve todo y algunos árboles se los carga y otros pues tienen que revivir. Pues un poco creo que eso es lo que nos está pasando. Otra cosa es que ya sea muy pesado, que ya nos pese, o a lo mejor es que tiene que ser así, porque si dura solo 2 meses no provoca un cambio radical y profundo a nivel individual y colectivo. Es decir, si ahora todo termina, volvemos a coger el coche, a consumir de la misma manera y a llevar una vida tan ajetreada como antes, porque me temo que así sería. O si esto duró un año, año y medio, de verdad cambian hábitos, cambian valores, costumbres y cuando volvamos han cambiado radicalmente cosas, como no consumir compulsivamente o no necesariamente irte a Barcelona un día desde Madrid para tener una reunión de 1 hora, perder todo efectivamente. el día, madrugar y contaminar innecesariamente. Entonces el teletrabajo a lo mejor ahora, y que queden fórmulas mixtas, a lo mejor algo así tenía que ocurrir para que se regenere la naturaleza y nosotros que somos naturaleza. Fíjate que estás diciendo ahí, bueno, cosas muy importantes. Estoy leyendo un libro que se llama Prosperidad Verdadera, que no sé si lo has leído, No. que habla de que el tiempo es luz, ¿no? Y que cuando, pues eso mismo que tú dices, ¿no? Cuando vamos en esa prisa, en eso todo para allá, al final
nos vamos perdiendo en esencia, nos vamos otra vez al ego, ¿no? Porque nos gana esa voz que está ahí al otro lado, al final nos lleva a su terreno y nos vamos perdiendo. Entonces no conectamos con nosotros mismos. Y yo creo que si claro. este periodo nos ha enseñado algo, es también a volver a ese niño interior, ¿no? A esa conexión, pues lo que dices tú, con la familia, con nosotros, con la creatividad, con el disfrute, que también en el día a día lo habíamos un poco perdido, ¿no? Porque al final decías, no me da la vida para hacer nada, ¿no? Y yo creo que al final Justo. la vida te tiene que dar y tienes que renunciar a cosas para también tener esa parte de disfrute, ¿no? No perderla en el camino con tanta exigencia. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, yo particularmente, a ver, por desgracia, de vez en cuando me han ocurrido cosas en la vida, algún accidente y ahora el estar, el COVID, porque no solo fue los 10 días que estuve en el hospital, fue la semana previa o 2 semanas en casa, que ahí casi lo pasé peor que en el hospital, porque en el hospital, al fin y al cabo, estaba rodeado de médicos, en fin, estaba como más seguro, pero aquí en casa, pues mi mujer y mis hijas me cuidaban como podían, pero sin entrar en la habitación no se sabía qué ocurría, me decían de no ir al hospital porque estaban petados y entonces estabas en casa, luego volver y estar otros 15 días, que eso psicológicamente es una tortura, por un lado, estar en la Y habitación de solo, miedo. y eso que yo tengo una habitación relativamente grande y con una vista bonita, pero yo me imaginaba gente que digo, esto es una prueba de fuego para volverte loco, y no quiero creer encima con niños pequeños, sin un baño solo para ti, en fin, esto es tremendo. Pero lo que quiero decir con esto es que una vez más redefiní mis valores, o sea, aprovechando esa situación, tomé una serie de decisiones que han tenido que ver con mi empresa actual, que han tenido que ver con algunas ocupaciones que ahora tengo, y mi vida se ha dado un poco la vuelta a raíz de aquello. O sea, que ya que llega, ojalá y no llegue, pero ya que llega, lo que sí depende de mí es cómo interpreto yo lo que llega y cómo quiero que me afecte. Entonces no me pongo de perfil ni me disocio ni lo tomo como un juego, que es lo que pasó en el primer confinamiento. Creo que llega un momento en el que dices, joder, ¿qué quiero yo hacer con mi vida cuando esto termine? Vale que ahora alguien estaba escribiendo y lo leía por ahí, yo ya estoy perdiendo la ilusión, esto es muy largo, estoy cansado, es cierto, pero ya que llega, ¿qué puedes hacer con tu vida? ¿Qué decías antes que te gustaría hacer si tuvieras tiempo y ahora que lo tienes no lo hacemos? A lo mejor es el momento de escribir, a lo mejor es el momento de leer o de formarte en algo que antes no tenías tiempo. Que no poder salir a hacer ejercicio, coño, pues lo haces en casa. A lo mejor es el momento de cocinarte rico y sano y cuidar tu cuerpo. Es decir, llega un momento en el que no puedo ver a mis amigos, bueno, pero sí que puedes hacer una videoconferencia. Entonces, hazla. No lo sé, yo por lo menos prefiero adoptar esta actitud que no caerme en el resentimiento, en la resignación, ¿no? Yo creo que es verdad que hay una energía densa, que hay un agotamiento ya un poco, porque la cosa se alarga, pero lo que tú dices, yo, por ejemplo, yo en marzo dije, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? Pues desde lo que se me da bien y me encanta, que es conectar personas. Oye, pues si puedo ayudar y el día de mañana pasa el tiempo y pienso, ¿qué hice? ¿Pude ayudar de alguna manera? Aunque fuera una persona, ya para mí eso Sí, era un logro. sí, Pues fíjate, aquí llevamos más de 64 encuentros, 65 llevaremos y la joder. verdad que, pues oye, se conecta gente, la gente le parece interesante, vosotros venís de manera Mm, generosa, yo mm, pues comparto otras personas que tienen pues libros y a mí eso me encanta, ¿no? Y me llena, pues es una manera también de, oye, de poder aportar, ¿no? Y creo que lo que tú claro, dices, pues pensar qué podemos hacer para ayudar a otros o, pues mira, se me ocurre, ahora no nos podemos ver, pero pues mira, el otro día se me ocurría una cosa, coger un tarrito de estos de la mermelada, que te vas a un chino, lo coges y alguien que quieres mucho y que no le puedes ver, pues de repente le metes un montón de papelitos con cosas que te gustan de él, pues los metes dentro, se mm, los envuelves en una gomita y cuando le veas, pues oye, se los regalas y cuando él esté en un qué momento bien, bajo, pues oye, pues los puede leer y recordar y conectar consigo mismo qué cosas buenas tiene. O qué escribir una bonito. carta a alguien, o pintar, o no sé, hay cosas que al final pues te ayudan también a salir de esa cosa que Claro. parece. Sí, es verdad que hay que ser muy creativos, que hay que ser constantes. También diría yo que hay que permitirse el decir estoy triste, estoy Sí, cansado. Es decir, que incluso voy a decir algo más. Es decir, creo que
yo creo que ya ha pasado tiempo y debemos de fomentar incluso siempre que sea constructivo y razonable un pensamiento crítico, ¿vale? O sea, no vas en contra de nadie, tampoco hay que estar de acuerdo con todo porque es que si no corremos el riesgo de la fábula de la rana, ¿verdad? Que se va quemando y llega un Sí, momento, no, y lo digo en serio, o sea, yo lo estoy viendo en gente mayor. Hay gente mayor que incluso aunque mañana dijeran que ya no hay virus, van a seguir sin salir de casa. sí, Es decir, cuidado con esto, porque nos estamos como apagando, como durmiendo, y esa resignación llega un momento a que ya aceptas lo que te dicen, infoxicados con el mismo tipo de información y muchas veces falsa. Entonces el pensamiento crítico creo que no debemos perderlo. Y en ese sentido, oye, pues podemos aportar siempre desde lo constructivo, lo positivo, y no me refiero solamente en lo político, que también me refiero en hábitos, en costumbres, con creatividad, hacer cosas como estamos haciendo nosotros ahora, sí. es decir, en reinventar nuestro estar, sin dejar que otros digan qué tenemos o no qué hacer necesariamente, porque si no, estamos perdiendo vista de estar todo el día en el ordenador, hemos engordado 1,5 kilos de media porque nos estamos volviendo sedentarios, bueno, los consumos ahora de series están muy bien, pero no es normal estar 4 horas diariamente delante del televisor viendo 3 sesiones seguidas de una serie, entonces cuidado, y en ese sentido hay que reinventarse, ¿no? Y hay que mantener ahí la tensión, creo yo. Fíjate, hay que tener también una actitud revulsiva contra eso, porque es verdad, yo por ejemplo, mira, yo soy una persona que me encanta salir fuera al exterior, caminar, Mm, y claro, yo en el COVID, pues claro, de estar aquí metida, mi familia decía, madre mía, tú con lo inquieta que eres que sales y andas tanto, claro, al final tuve que pues buscarme otras alternativas pues para esa inquietud, calmarla de otra manera, pero es verdad que claro. nos vamos acogiendo a otros hábitos diferentes a los que teníamos, incluso la gente mayor que tú lo dices, que son gente que daban sus paseos, que eso les permitía estar pues más en movilidad, más con la cabeza más despierta, claro, si no tienen movilidad ahora, si están, pues al final lo que dices tú se va apagando, entonces entre Sí, todos pues hay que remover un poco para sí, que esto pues salga, sí, para sí, que se sí, respire, para fomentar otro sí, tipo de cosas, ¿no? Fomentar pues las sí, respiraciones en la terraza, aunque sea, que nos dé el sol, hacer sí. ejercicio. Sí, porque si no nos volvemos temerosos y yo diría que hasta sumisos y eso sería una pena total, ¿no? Porque se apaga la creatividad, se apaga la chispa. Entonces creo que yo particularmente, a ver, yo reconozco y claro que, a ver, yo respeto, como no, gente que no quiere salir de casa, que lleva 3 mascarillas y que salen a lo imprescindible o ni eso porque piden la comida pues porque tienen un miedo, no sé si excesivo o no, o ellos lo pueden llamar prudencia. Yo respeto cualquier actitud. Ahora, yo particularmente, y con mi mujer y con mis hijas, lo que hemos decidido es que, evidentemente, manteniendo las medidas de seguridad, tratamos de hacer vida lo más normal posible. Y pensamos también, además, en gente, porque luego la otra pandemia es la económica, que sistémicamente se nos va a revolver en cuestión de meses a todos, ¿vale? Entonces nosotros de vez en cuando vamos a un restaurante, reservamos, estamos en una esquina, además sitios que toman medidas de seguridad y además de pasear, obviamente, incluso hemos ido al cine y al teatro y joder, yo hago un canto a quien no tenga un miedo patológico de salir también a pensar que es que hay mucha gente que se está muriendo y se va a morir de hambre y eso nos va a repercutir a los demás. Entonces, cuidando estas medidas de salud y de seguridad, creo que es bueno salir a la calle y asumir un pelín de riesgo, leche. Es decir, es que llega un momento en el que he oído a gente mayor que dice, mira, yo asumo un pelín de riesgo y de contagiarme, que lo normal es que lo pase asintomático a no enterrarme en vida, porque una cosa son 2 meses, Efectivamente. pero coño, no voy a estar 2 años metido en casa porque es que me amargo y bueno, cuidado con esto. Y yo como terapeuta diré que por desgracia, trabajo no me falta, al revés, ya no puedo atender a más gente. No sé. Esto esto es muy grave. Y además la Yo que gente que tengo, quieres, sí, tengo muchos amigos psicólogos como tú y están ahora mismo desbordados. O sea, dices que claro, no podemos atender más gente en la consulta, con lo cual es importante hacer algo pues para sí, intentar incentivar a la gente, pues lo que sí, decías tú del sistema arbóreo, al final esa savia, ¿no? De nutrirnos todos los unos a los otros pues como podamos y esa ayuda, porque al final todos sí. somos uno. Yo creo honestamente que sí.
Y en ese sentido, pues con prudencia, evidentemente con mucha prudencia, yo invito a quien no sea algo patológico, que tenga agorafobia y que no pueda salir de casa, jolín, a romper un poquito ese miedo a veces irracional y, coño, en una terraza tomarte una cerveza no le hace daño a nadie, estás al aire libre y estás consumiendo y esa persona te lo va a agradecer y tu alma te lo va a agradecer y además tomas un poco el sol y te Sí, mueves, ¿verdad? Por no estar sentado. eso es Entonces creo que la maravilloso. nueva normalidad va de esto, porque ha venido para quedarse por lo menos un año desde mi punto de vista. Entonces, chicos, otro año igual que lo aguante quien pueda, pero en fin, Pues fíjate, Ovidio, ya, bueno, que casi estamos llegando a la hora que se nos ha pasado volando. La verdad volando. que me Sí, sí, gustaría sí, que sí. encima tú, pues que eres psicólogo y que acompañas a personas, ¿no? Que les dieras algunos tips así para que, pues, gente que comenta aquí que están ya pues muy cansados, pues al final Sí, pues cuando tienes los niños en casa o estás teletrabajando, al final sí, son muchas horas lo que dices tú y la paciencia se nos agota, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo poder un poco, pues algunas herramientas así que ayuden, ¿no? A llevarlo de una Pues mira, mejor yo manera? creo que, aunque suene muy de sentido común, psicológicamente lo que hay que hacer es permitirte las emociones que lleguen. No hay que controlarlas. La mejor manera de gestionarlas es dejándote sentirlas. Entonces, si estás triste, llora. Si estás cabreado, grita. Lo que pasa es que hagámoslo de una manera funcional. Pues a lo mejor yendo en el coche solo o cogiendo una almohada y dándole golpes al colchón diciendo, joder, estoy hasta las narices, vaya una mierda. Pero si realmente sientes esa rabia, hay que soltarla, en vez de estar irascible o decir malas palabras precisamente a los que más te quieren y a los que te lo van a aguantar. O sea, que en ese sentido es normal que estemos irritables, que estemos cansados, cabreados, entonces canalicemos esa emoción. Otra manera de hacerlo es escribiendo un diario. Otra es haciendo cosas manuales para no estar tanto en la cabeza. Es el mejor momento de hacer mandalas, de hacer cosas con plastilina, porque lo manual es como muy terapéutico y te baja del pensamiento al hacer y al sentir. Huelga decir hábitos saludables como es hacer ejercicio, comer saludable y, hombre, a día de hoy se puede pasear, entonces aprovechemos ese paseo, aunque no puedas ir a un bar abiertamente si es que te da miedo, pero date un paseo, toma el sol. En ese sentido, llama a amigos, mantén conversaciones y a ser posible por teléfono. A veces no hace falta ni que estemos delante del ordenador, ¿no? Cuando estemos hablando, date paseos en tu casa. Incluso yo me he comprado, por ejemplo, una mesa de sobremesa y ahora estoy en un taburete para no estar sentado. Y cuando entonces por lo menos estás en una videoconferencia, pero estás de pie y luego quitas esa sobremesa, la típica de desayuno, y te sientas, pero un poco por moverte en casa. Yo creo que psicológicamente hay que compartir y sobre todo con amigos y lo de siempre, no es tontería, júntate a gente optimista y positiva y déjate contagiar por ellos. O sea, hoy en día los cenizos, hombre, si es un familiar tuyo, pero el tiempo justo y suficiente, porque las emociones se contagian y es muy fácil contagiarse. Y luego no caigamos en la trampa de estar viendo la política, de estar amargados, vale que tengas tu criterio y que te manifiestes incluso si quieres, de una forma educada y constructiva, pero no nos dejemos ahí, pues con debates de media hora, de una hora que vuelven a lo mismo. Los telediarios, yo creo que con ver el resumen del inicio es bueno, pero Sí. joder, estar una hora viendo cómo son las cifras de muertos por comunidades es que ya tiene un punto morboso, honestamente. O sea, llega un momento en que hay que limitar esa Yo no lo veo ya. infoxicación, ¿no? Mira, Josepe, que estuvimos aquí, que tuvimos otro encuentro, lo decía, porque tenía mucho enfado ahí. Decía yo, es que, y es verdad, yo pues tomé la determinación, si va a pasar algo, luego te vas a enterar, o sea, que Claro. intentarlo, pues eso, verlo lo O menos ver un posible. resumen, Mira, claro. y al final te va a llegar por aquí. Dicen que si al final estás en un entorno familiar en el que hay pues opiniones diversas con respecto a esto, pues cómo te enfrentas a ello. Y tú mismo lo has dicho, cuando son opiniones negativas, pues es mejor respetarlas y alejarse, ¿no? Sí. Es decir, es que es como la vida misma, o sea, con respeto a la diferencia, sin entrar al trapo y evidentemente, pues hombre, yo particularmente estoy en un entorno donde tanto como se está gestionando esta crisis como a nivel político hay mucha diferencia de opinión y bueno, pues hablo lo justo y llega un momento en que ya, oye, cambiamos de tema o esto no me interesa
Entonces, bueno, pues no todos vamos a opinar igual, sería también un poco triste. ¿Eh? Yo tengo una hija del Madrid y otra del Atlético. Con eso, políticamente pasa algo parecido, ¿no? Aquí hay casi de todos los colores y creo que eso es rico. Eso es rico. Ahora, en cualquier caso, sí, es el pensamiento constructivo y positivo hoy más que nunca, creo que es la mejor, digamos, vacuna contra la pereza y el aburrimiento, que es colectivamente en lo que estamos, ¿verdad? Yo escribí un libro, el anterior, que era Emociones colectivas, donde la hipótesis de partida es que los grupos, al igual que las personas, sienten y tienen un estado emocional colectivo, sistémico, que libera talento o contrae talento. Entonces, el temor que tengo es que en muchas familias y sociedades estamos cayendo en una resignación, porque antes era resentimiento, antes era cabreo y eso es activo, pero la resignación es tremenda, porque es como una apatía y una tristeza que hace que termines enfermando. Entonces, no nos dejemos embaucar por esta espiral de apatía porque morimos psicológica y físicamente. Entonces, donde uno se bate el cobre y se autolidera es en momentos difíciles. Cuando todo va bien es muy fácil, pero ahora es donde, coño, hay que tener raciocinio y decir, no, yo me supero y esto no va a poder conmigo y que aprendo de ello y, joder, pues si tengo tiempo aprendo italiano y voy a salir a correr aunque haga frío, ahora más que nunca, porque lo necesita mi cuerpo y mi mente, ¿no? Totalmente. Así que ánimo y acción. Sí, y mantener el sistema inmune pues alto, ¿no? Pues con lo que tú dices, abrazando árboles, que también además trae muchos beneficios, Sin el duda. poder estar en esa conexión. Y luego quería recomendarles una cosa que yo quería haberte puesto hoy, pero se me ha olvidado. Quería Yes. recomendarles el disco de Cristina Serrato, el de Soul Evolution, un disco maravilloso pues para que tengáis esos momentos que os lo podéis poner. Es un disco que os podéis descargar de manera gratuita para vuestros paseos al aire libre, maravilloso, con unos mantras fantásticos, con una nana para despertar el alma, que la verdad que es maravilloso, o sea que también se lo recomiendo. Qué bien. Y, y bueno, Ovidio, la verdad que ha sido un placer. Yo creo que vas a tener que venirte otro día para que hablemos también pues, de Encantado. constelaciones, de Ah, uy, equipos, sí, sí. porque el tema de equipos a mí me parece fascinante, cómo gestionar esos equipos. Yo que sé, hay una temática ahí maravillosa y que puede ayudar mucho también a las empresas en este momento de cómo gestionar también esos equipos. Y nada, diles Y cómo te pueden más. encontrar y cómo pueden pues saber Bueno, qué pues haces, cómo ayudas. afortunadamente tengo un nombre muy raro, que es Ovidio, y esto hace que si tú pones Ovidio hay muy pocos Ovidios, ¿no? Con lo cual, bueno, yo la verdad es que estoy activo en varias redes, es decir, tanto en Facebook como en LinkedIn, como en Twitter, como aquí. Lo que pasa es que aquí pongo menos fotos, curiosamente, en Instagram, ¿verdad? Pero vamos, si ponéis Ovidio Peñalver o en YouTube, es que salgo directamente. O sea, que no me acuerdo ni cuál es, cómo soy en las distintas redes, pero estoy poniendo Ovidio Peñalver y además ahí aparece mi correo, incluso en alguna mi teléfono y contesto pues por notas de voz de WhatsApp, más que por llamada directa, ¿verdad? Y la empresa que yo lidero se llama Isavia con V, ISAVIA, y ahí también viene un correo que es info@isavia.com, viene un teléfono, entonces, bueno, pues me localizáis de una manera sencilla, sin duda. Fenomenal. Muchas Pues yo ahora gracias, les voy a Samantha. poner, yo les voy a Sí, poner ahora esa meditación para ver si la puedo colgar aquí ahora cuando escriba y cuelgue lo del directo. sí, Y la verdad que ha sido un placer tenerte aquí, vamos. pues yo, en fin, encantado, se me ha pasado volando, espero que a los que nos ven y nos escuchan también. Da gusto hablar contigo y me quedo con una frase que has dicho tú, ya que no podemos abrazar a no convivientes, abracemos árboles, que eso se puede. Así que esa es una buena Eso. conclusión. Que no nos olvidemos de abrazar, eso es verdad, ¿eh? Porque también es Exacto. otra cosa que parece que entre las mascarillas y el que no podemos tocarnos, Y a pues los nosotros, que eso es y a verdad que nosotros. eso es muy importante. Y nada, y el libro sobre todo que os anima a que os lo leáis porque os va a ayudar un montón y ese viaje al interior, la verdad que es maravilloso de tu mano, o sea que nada, muchísimas gracias. Y a todos los Pues que un habéis estado placer. por aquí. Bueno, pues adiós a todos. Adiós, adiós. Un placer. Adiós. Gracias. Chao. Adiós.